La pregunta que yo estaba haciendo era, me interesaba saber qué había pasado, o sea, cuando, ¿cuál era la pregunta original que te hice? ¿Dónde aparecen las primeras voces en el territorio argentino que empiezan a hablar de las Malvinas como pertenencia, pará, yo ya lo estoy diciendo mal, lo dije mejor antes. Me interesaba ver, o sea, en algún momento los españoles hablaban de su posesión, las Malvinas, mientras estaban en Buenos Aires como el Virreinato del Río de la Plata. ¿Me equivoco? Perfecto, ¿Sí? perfecto. Y en algún momento eso empieza a ser las voces de los que se quedan acá. En el momento en lo que empezamos a hablar de las Islas Malvinas, con el propio nombre, porque originalmente no tenían un nombre, ¿no? Eh, Magallanes dijo que eran las islas de las estrellas del sur o algo por el estilo, un nombre medio extraño. No había un nombre específico. ¿Qué pasa? En 1876, no, en 1776, Sí, parte una expedición, ¿no? Al mando del barón Luis de Bougainville. Bougainville luchó contra los ingleses en Canadá, sí. que perdió, ¿no? Bueno, pero todo esto entra en Fundó el establecimiento San sí, Luis en las Islas Malvinas. sí, Y eran marinos provenientes del puerto de Saint-Malo. Por eso sí. decían que eran, eh, le decían malouines. Sí, le Ah, Sil ah, Melvin. Sí, sí, exactamente. Y ahí pasó a castellanizarse esa terminología, que iban los marinos de Saint-Malo, sí. pasó a ser Entonces malouines, está malvines. el virrey que está en Buenos Aires. Claro, Santiago de Liniers fue el primero que mandó a hacer, Sí. construir, digamos, a ampliar el establecimiento con lo que había dejado el establecimiento San Luis de estos Sí, franceses de y los que se que habían dejado los estableció franceses. Estos son los documentos, esto se refiere a los documentos nuevos, por ejemplo, que aparecieron, que no son nuevos, pero por algún motivo aparecieron de repente en España. Eh, sobre la iglesia, ¿no? ¿No has visto? toda la Eh, documentación. no, no, fue noticia hace como una semana, hace como 10 días. Aparecieron 4 documentos, dibujos de una capilla que, bueno, que encomiendan la construcción de una capilla y hablan de las Malvinas desde Buenos Aires. Ah, sí, En sí, sí, sí. 1700, no sé cuánto. Me pregunto si es Lo que pasa a es que quién vos te nosotros podemos referís. hablar a partir de posesión de Argentina, a Ujú. partir de 1820, porque en 1810 A es eso iba, cuando a eso final, iba. sí, Bueno, teóricamente en 1810 ya debería haber, o sea, si los criollos dicen, acá esto va a ser una nación nuestra en 1810, antes de la declaración de independencia, quiere decir que ya había un hablar entre la gente de los territorios que vamos a tener, mejor dicho, del territorio que vamos a tener. ya había un concepto de territorio, ¿Seguro? ¿sabes? Ya había Entonces ya se recursos, hablaba de las Malvinas. ya se hablaba, sí, sí, Pero sí. ¿dónde está eso? Eso es lo Y interesante. toda esa documentación está en la Biblioteca Nacional. O Sí. sea, habría que, como me he pasado yo tardes en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca del Congreso, porque hay muchas cartas remitidas de Martín de Porredón, que fue el primer gobernador de Buenos Aires, eh, con Dorrego, con los diferentes Lavalle y demás caudillos que medio que querían desmembrar la República Argentina y Sí. no había concepto de Mucha unidad, historia, mucha tanto. historia mezclada, Sí, nos ponemos nerviosos porque queremos meter mucho mucho en y poco un poco tiempo. exacto, ¿viste? No Sí, se puede hacer un compendio de todo, pero sí. bueno, ya en 1820 se hablaba de las Islas Malvinas y que necesitaban utilizar esos recursos. Y como nosotros estábamos, digamos, Los desatándonos. recursos, bueno, estaba el aceite de las ballenas, estaban los presos, ¿qué más? No, en ese momento había ganado silvestre en las Islas Malvinas. Ahí se podía establecer también el tema de la lana, Esta de es la las pregunta, ovejas. cuando llega el Vernet, Ujú, 1820, 1825. ¿quién encuentra ahí? Ahí encuentras, digamos, ¿Quién había en un las lugar islas? abandonado y no había absolutamente No nadie había ningún ser y no humano. había ningún ser humano. Porque el único establecimiento fue abandonado.
Después, bueno. digamos, por los mismos españoles, cuando le dicen a los franceses que abandonen Puerto San Luis, que habían establecido, toman posesión de eso, pero no dejan Pero ahí absolutamente nada. ahí está el punto. Los primeros establecimientos humanos lo establece Bernet. Entonces, cuando llega Vernet, que no había ningún ser humano, ninguna de esas islas, en ese momento, que sería 1825. 1825, por eso los ingleses quieren discutir que los españoles se retiran antes, se retiran, bueno, en 1818, 1816 nosotros declaramos la independencia claro. y se retira el virrey de España. Entonces, a partir de Entonces ahí hay un somos... periodo en que España se va, pero Inglaterra no manda a alguien. No, Entonces quedan las islas ahí. Supuestamente Inglaterra puede decir, bueno, ellos se fueron, ganamos nosotros, porque ellos se fueron pero no mandó a nadie. no, la aparición de Por Inglaterra eso es en insiste, ahora 1833. entiendo. Ajá. Aparece Inglaterra con su pretexto de dominio en 1833 porque, bueno, obviamente la guarnición fue desmembrada por la corbeta Clio, que Pero ellos era... nunca resolvieron. O sea, porque Inglaterra, porque España se fue, ¿de dónde se fue? Se fue de las Se fue de islas. la posesión de todo lo que Pero era no la abandonó, porque no, a España no abandona las islas hasta 1840 y donde formalmente no, dicen no. España nunca estuvo en posesión legal y directa y concreta de las islas. Eso es la gran diferencia, porque si bien en 1816 se declara la independencia y se saca el último virrey y se establece un gobierno central en la República Argentina, nunca los españoles tuvieron una posición de gobierno civil y militar en las islas, nunca. Recién se fue establecido y está en cartas dirigidas que están en la Biblioteca del Congreso en 1829, que son cartas de Bernet al No, gobernador. pero como, ¿qué son estos documentos que dicen que España menciona las Islas Malvinas y manda a construir una capilla y todo eso? La única construcción que se hizo fue de la posesión que tomó Luis de Sí. Bougainville en Puerto San Luis y después la posesión en Puerto Soledad que la hizo Bernet. Todo eso puede ser una bomba de humo, puede ser una distracción, puede ser algo para agregar, ¿no? Algo que realmente en las islas incluso no había capillas Bueno, pero estás en el hablando a un primer... nivel que los ingleses tampoco. Y los ingleses después de 1833 es cuando toman... O sea, que vos estás diciendo, en realidad lo que estás diciendo es que ni los españoles ni los ingleses tenían una posesión concreta. una posición No, concreta. hasta 1833 Ah, bueno, eso los habría que ingleses no. aclararlo porque parecía que estábamos diciendo otra cosa recién. No, Bueno, hasta en 1833, cuando Inglaterra invade y ¿qué pasa? Reduce la guarnición que había en las Islas Malvinas, sí. lo único que se revela es el gaucho Rivero con 6 gauchos más, que tardaron 6 meses en encontrarlo. Y después fue capturado y llevado a Inglaterra para ser juzgado Pero por sedición. la única posesión soberana es la Argentina, Sí. en otras palabras. Exacto. Y está en varios documentos, en varios libros, está establecido y está promulgado en las Naciones Unidas en 1965, cuando se empieza el proceso de descolonización en todo el mundo, promovido por las Naciones Unidas. Claro. Esa documentación está presentada. Y todo lo canciller argentino o diplomático a nivel exterior que se dedicó al tema Malvinas lo sabe. Y fue a través de esos documentos que se presentó, incluso Inglaterra lo avala diciendo de que, bueno, nosotros poseemos, incluyen el Peñón de Gibraltar, Hong Kong y las Islas Malvinas como posesión colonial. Entonces, a través de esa posesión colonial, es que quedan incluidas dentro de lo que es... Buenas tardes. Bueno. Sí, sí. ¿Es tu novia? Ah, es tu novia. Ah, bueno, un gusto. Un gusto conocerla. Acá quería mostrar unas tacitas para que vean que tenemos buenas tacitas también. No, por una cosa no. Bueno, listo. Esta fue nuestra lección de historia y gracias nuevamente. Vamos a ver si incluimos este pedazo también. Chao, Quique. Chao, nos vemos, hasta luego.